Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y siempre es un placer estar con ustedes todos los sábados como hoy de 10 a 11 de la noche y por gentileza de esta casa se repite el programa el día de mañana, domingo de 4 a 5 de la tarde. Y por cierto, los amigos y amigas que nos ven de otros países, inclusive de otras regiones, aunque este canal, que es el mejor y el más grande del sur del Perú, llega a muchas regiones, pero el que no tenga posibilidad de verlo directamente en su pantalla televisiva, pueden hacerlo visitando en los horarios que he mencionado tanto hoy día como mañana, www.rtveldiario.pe. Hablando justamente de esta casa que nos acoge para transmitir este programa bajo el nombre Nueva Constitución, porque creemos en nuestra calidad de abogado constitucionalista y de ciudadano común y corriente, que en tanto y en cuanto no se cambie la Constitución del condenado Fujimori, el país va a estar como está, se haga lo que se haga, gobernante que llegue, es una camisa de fuerza del más alto cuerpo jurídico del país, que es la Constitución, que nos tiene atados. Decía que justamente hablando de esta excelente corporación multimedia, hemos estado de fiesta esta semana, como ya se ha anunciado durante los últimos días. El jueves tuvimos una recepción que ofreció el alto cuerpo de esta casa, en la persona de su CEO, de su presidente, don Washington Alosilla. Yo la verdad que me quedé impresionado por la camaradería que pude captar en un restaurante sumamente elegante, sobrio, pero que convocaba no solamente a la plana mayor de este canal, que son distinguidos amigos, totalmente demócratas, que nos dan este espacio con las mejores de las gentilezas, pensando que el programa tiene un objetivo, que es transmitir lo que significaría una nueva Constitución. Don Washington Alosilla, como anfitrión principal, nos brindó un discurso verdaderamente impactante, emocionante, porque auguraban, lo decía él, los más optimistas, que el Diario del Cusco, cuando fue creado hace 17 años, nada menos y nada más, le auguraban 3 meses, decían los más optimistas. Los pesimistas decían llegará 2 o 3 semanas. Cumplió 17 años y está a puertas de tener su mayoría de edad el próximo año. La camaradería que me refiero, donde los empleados, obreros, todos los colaboradores, los veía con un ánimo excelente. Yo he asistido durante mi vida a muchas efemérides de grandes corporaciones, medianas corporaciones, pequeñas corporaciones. Y la verdad que no he visto esto. Como el programa tiene que continuar y la televisora el día jueves, que fue el día central, no podía paralizar, veía cómo ingresaban los funcionarios, se retiraban para seguir trabajando y era una rotación constante. Yo agradezco la gentileza de haberme invitado y haber tenido la oportunidad de no solamente compartir en este almuerzo de camaradería por los 17 años solamente en casa. No, me he quedado gratamente impresionado cómo las altas autoridades, gente sumamente importante por sus cargos, nos acompañaron en el almuerzo, deseándole lo mejor a don Washington y a todos los que de alguna manera intervenimos en los programas diarios de este canal. Lo segundo que me toca reiterar, porque lo hice el sábado pasado, es invitar a todo ex cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, como el que habla. Nosotros tenemos orgullo de haber pertenecido a este colegio, por eso lo pongo en mi currículum con mucha satisfacción, además de las 3 profesiones que tengo, sargento segundo de reserva, porque con ese grado pude salir y que siempre estará el recuerdo en esa alma mater
que lleva el patronímico de un héroe como Leoncio Prado, destrozado, para muchos historiadores asesinado de la manera más artera, y para otros un resultado más cruel. El hijo del presidente del Perú, don Leoncio Prado, que venía de la lucha de la independencia por Cuba, que había hecho en Centroamérica una serie de actos heroicos en pro de la independencia de ese imperio español omnívodo que nos succionaba y éramos solamente pues los indios de hace 500 años y mucho más. Ese Leoncio Prado es nuestra alma mater. Nos hizo en la disciplina, en la justicia, en la defensa de los valores. Y efectivamente, acá me he dado con gran sorpresa luego de recibir una invitación muy interesante para este día 14. Recuerden, cadetes leonciopradinos del Cusco y de todos los que me están viendo, si están en este ombligo del mundo, el próximo día 14 de este mes de agosto vamos a hacer una reunión. Se calcula que hay cerca de 25 ex cadetes acá que viven en el Cusco. Esto va a ser en calle Plateros 348, repito, calle Plateros 348, 7 de la noche, este 14, a media cuadra de la Plaza de Armas. Esta semana ha sido para el que habla y para muchos cusqueños y cusqueñas de gran emoción. Nos iniciamos el día lunes con una marcha que para muchos ha sido una de las marchas más frecuentadas y asistidas por marchantes y protestantes de lo que se ve o lo que se ha visto en el Cusco. Me honro haber estado en esta marcha, que como ustedes saben soy abogado ad honorem del Sindicato de Conductores y Transportistas del Cusco, cuya Secretaría General la tiene un hombre justo, un defensor que está arriesgando hasta la vida, porque los Supay-Paguagua, los SUAS, los delincuentes, esos con cuello y corbata, lo amenazan con anónimos cobardes. Este hombre, que es nuestro secretario general, don Pedro Banda Bolaños, está en forma constante en peligro, pero eso no lo atemoriza. Organizamos esta marcha que yo anuncié el sábado pasado. La convocatoria fue el lunes 3, vale decir, hace unos días. A las 9 en punto de la mañana estuvimos en Tío, allá en el Óvalo Los Libertadores, con una puntualidad de todos los taxistas, que no solamente son de ticos, eso es lo que quiero, que en la tergiversación de este alcalde Moscoso y su compinche Camacho, porque salen a la prensa a decir, sí, lo que quieren es el reclamo para que los ticos, que se le cae la puerta, la llanta baja, etcétera. No es eso, distinguido señor alcalde, no. Nuestro sindicato, y me siento integrado a él en mi condición de abogado de honorem, para defenderlos de usted que les prometió tanto, de usted que dijo, por favorcito, voten por mí. 4 veces he intentado ser alcalde y he fracasado, por favorcito, por piedad, por pena, voten por mí. Y todos los taxistas, mis ahora patrocinados, votaron por usted. ¿Y qué a contrapelo les prometió usted? Formalizarlos, protegerlos de alguna manera, no en forma ilegal, no era el pedido, sino la antítesis de la tesis que usted está en estos momentos haciendo. Esta marcha, repito, la convocatoria ya yo la vi multitudinaria y comenzamos a caminar desde las 9 de la mañana. Hemos llegado a la Avenida del Sol y ya prácticamente yo que estaba adelante con la banderola del sindicato volteaba y ya no lograba ver el final de estas filas entusiastas, sin violencia por supuesto, pero con arengas que transmitía el taxista y el conductor en general una ansia de que usted, Moscoso, cumpla su promesa. Yo sé que usted está tergiversando totalmente ante la prensa. Como no tiene la valentía, no tiene la actitud viril de recibirnos y mirarnos cara a cara, usted sale a la prensa diciendo, claro, el abogado Noriega Salaverry está en campaña.
Es de Lima y ha venido al Cusco. Oiga, usted no sabe, yo tengo sangre cusqueña. Mi tatarabuelo, el general Felipe Santiago Salaverry, fusilado en Arequipa, el presidente más joven del Perú, precursor de la República, estuvo acá en Cusco. Tenemos las raíces cusqueñas a mucha honra. Yo no voy a decir que usted es de Tarapoto y qué hace acá en nuestra tierra. No lo voy a decir. Pero usted sí cobardemente agarra un micro y no me lo dice cara a cara. Y dice, Noriega Salaverry está haciendo política. Claro que hago política, pero política sindical, señor alcalde. Y eso está en la Constitución. Usted dice que es abogado. Lea la Constitución. La política sindical. Y no, como dice Camacho, que es su compinche y usted, yo no trato con sindicatos. Oiga, ustedes son profanos en todo lo que transmiten. Es increíble y todo lo tenemos grabado. Yo no trato con sindicatos, trato con empresas. Claro, pues, las empresas chilenas que se rumorea, y el rumor es muy grande, que usted con su compinche Camacho quieren traer y por eso quieren capturar a nuestros ticos y otros vehículos que representa este sindicato cuya sede principal está muy cerca a la comisaría de Tahuantinsuyo. Hablando de comisaría, yo quiero dirigirme al honesto, leal, totalmente justiciero y cumplidor de su obligación, que es el general Pantoja, jefe de la policía en Cusco. Verdaderamente es lamentable, general, usted no debe estar enterado, pero qué coincidencia. Justamente con todas estas marchas y todo lo que pensamos hacer, que lo voy a informar ahora, sus subalternos, los policías, pongamos el taxista que me ha traído acá a la televisora, simple y llanamente los está cochando a los taxistas. Están haciendo batidas por todo lado del Cusco, pero especialmente con los automóviles chicos y con una serie de improperios y manifestaciones diciendo, no, lo que pasa es que ustedes están haciendo marchas, etc. Vamos a continuar las marchas. Y usted, distinguido general, sabe que estamos actuando bajo la ley. Nosotros en cada marcha pedimos los permisos a la gobernatura y somos cumplidores, no hacemos violencia. Sus subalternos, y eso tengo que agradecerle, nos custodian y nos acompañan. Entonces, ¿qué sucedió para la persona que nos está viendo en el extranjero, en Lima, en otra región, o cusqueño o cusqueña, hermano o hermana, que no nos han visto el día lunes? Esta marcha multitudinaria transcurrió por una serie de calles, desde el Óvalo Libertadores en Tío, y llegamos a la Avenida del Sol. En la Avenida del Sol tratamos, en forma educada, no violenta, totalmente respetuosa, de que no haya una interferencia en el tráfico normal del Cusco. Y creo que lo logramos con buen objetivo. Pero al transcurrir, pasando el banco de crédito, llegando ya a la Plaza de Armas, nuestro objetivo, señor Moscoso, era conversar con usted. Y no porque queríamos ingresar a la fuerza sin pedirle una cita a usted. En este programa ya vengo hace 4 semanas, vale decir un mes, presentando los oficios que en forma totalmente educada, con arreglo a ley, explicándole a usted para que le transmita a Camacho qué significa el Decreto Supremo 017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, qué significa el 058 y qué significa, para que ustedes conozcan, la atribución, los poderes con que usted, señor Moscoso, está investido. Vale decir que vía una ordenanza, usted, porque se trata de un problema social aquí en Cusco, puede adecuar la situación atípica, singular, como lo ha hecho el alcalde Segarra en Arequipa. Yo he estado hace, como lo informé aquí, 1 mes y medio en esa ciudad. Lo mismo el alcalde Castañeda en Lima. Usted no va a irse contra la norma, no. Usted
se trata de adecuar. Pero lo menos que puede hacer usted, pues, señor Moscoso, es simple y llanamente recibirnos. Hemos presentado 4 oficios solicitándole una conversación. La primera nos puso a Camacho y a la doctora Arce, gerente de la Municipalidad de Cusco, una dama gentil, atenta, y que nos prometió, en la próxima reunión va a estar el señor alcalde. Bajo esa promesa de una dama tan gentil, pensamos que usted iba a atendernos. Al terminar la Plaza de Armas y cruzar la calle Plateros e irnos a la zona de la municipalidad, ¡oh sorpresa! Oiga, encontramos, yo calculo, unos 300 policías, nuestros hermanos policías que deben estar protegiéndonos a nosotros, y si sobran estos policías acá, porque afortunadamente no tenemos la situación de inseguridad ciudadana que vemos en Lima, mandarlos a Lima, que por 20 soles un sicario usted lo mata. Oiga, protegiendo la municipalidad. Oiga, Moscoso, usted, si verdaderamente tiene lo que todo varón tiene, y dama, por cierto, bajo un criterio de defensa de valores, de honestidad y de justicia, y sobre todo de actitud viril, era para recibirnos. Nosotros no queríamos ni faltarle respeto, seríamos incapaces, sino sentarnos. Usted es la primera autoridad, usted salió elegido por nosotros, usted nos hizo una serie de promesas, no lo vamos a increpar, ni somos tampoco fiscales para plantearle un pliego interrogatorio, no, llegar a un acuerdo con usted. Inmediatamente la policía, en coordinación con sus funcionarios, nos dio autorización para ingresar con la directiva. Ingresamos y nos dimos con la ingrata sorpresa de que usted no estaba. Estaba el teniente alcalde, que es una persona sumamente respetable, nos recibió con las atenciones debidas, estuvo también la doctora Arce, varios regidores, pero esa no era la idea. La idea era hablar con usted, señor Moscoso, y simple y llanamente no estuvo. Es por eso que hemos tomado una decisión, que es una decisión, creo, histórica. Eso fue el lunes, usted no apareció, la directiva en forma totalmente a plomo con sus obligaciones, porque tiene que responder una asamblea de miles de taxistas y conductores, nuestro secretario general y su directiva, que estábamos ya dentro de la municipalidad, habíamos tomado un acuerdo que me parece el más lógico. La conversación era con usted, no con sus funcionarios. Y con esto no minimizamos las capacidades de diálogo de sus subalternos, no. Pero hay estatus y hay estatus. Ante 4 solicitudes por escrito respetuosas nuestras, la idea era que usted nos reciba. Y la idea fue también transmitirle en forma respetuosa al teniente alcalde de que no íbamos a conversar porque no consideramos pertinente ello y nos retiramos. De inmediato se hizo una asamblea frente a la municipalidad y se ha acordado 2 cosas muy concretas. La primera, citar para una asamblea general del día miércoles, o sea, el miércoles pasado, a las 48 horas de este evento totalmente ingrato, totalmente frustrante. Yo veía a más de una hermana taxista, escúcheme bien, señor Moscoso, hermanas taxistas con su tico, se les salían las lágrimas, porque se sentían frustradas que usted no había tenido un ápice de caballero para recibirnos. Y ahí, fuera de los discursos, se acordó esta asamblea, que fue en la vía expresa donde nos reunimos, también multitudinaria, 9 de la mañana del día miércoles pasado, y la aprobación es concreta. Vamos a iniciar un paro de 48 horas. Va a ser el próximo miércoles y el jueves al día siguiente. Este paro va a ser con automóviles. Vamos a tratar de reducir cualquier inconveniencia para los hermanos y hermanas de Cusco, pero vamos a hacer prevalecer nuestra presencia y sobre todo nuestra frustración ante usted, señor Moscoso, que no nos quiere recibir. Oiga,
Yo he visto en todas las regiones que he visitado los alcaldes menos queridos de sus poblaciones, pero lo menos que hacen, si tienen un ápice de inteligencia y sobre todo de capacidad democrática del diálogo, es recibir, ser un interlocutor. Eso lo hace desde el alcalde de Lima, que trabaja desde muy temprano, pero se da el tiempo para recibir. Yo conozco otro alcalde ahí en Chorrillos, un distrito de Lima, que recibe a toda persona desde las 5 de la mañana, escuche bien Moscoso, desde las 5 de la mañana, todo vecino de la ciudad de Chorrillos, y es uno de los distritos con mayor inversión real, y usted a un gremio tan importante, con una manifestación multitudinaria, le dio miedo. ¿Qué cosa le dio? En fin, ojalá que el día miércoles ya usted no nos venga con pretextos. El miércoles iremos respetuosamente hasta la alcaldía. Si usted no nos recibe, yo personalmente en esta asamblea multitudinaria he hecho uso de la palabra y he dicho, sugiero respetuosamente a esta asamblea de conductores que podamos dormir, si usted no nos recibe, Moscoso, de miércoles a jueves. Y estoy decidido a hacerlo, pese al frío, los inconvenientes, pero hay que hacer algo de parte nuestra, porque si no, usted se va a seguir burlando de nosotros. En su momento, les vamos a presentar la nueva edición de nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, que nos hizo usted trabajar, Moscoso, toda la noche, de lunes a martes, y el martes a primera hora lo hemos tenido terminado, este periódico. Y dice, Cusco rebelde contra el alcalde porque miente igual que Humala, empresa de transporte chilenas, y la foto de usted, Moscoso. Es una foto respetuosa, es un texto que responde a lo que escuchamos y que yo asumo la responsabilidad, no nuestros hermanos conductores ni taxistas. Acá está la foto, por supuesto, de nuestro líder, don Pedro Banda Bolaños, pero si usted quiere juicios, quiere querellas, las espero, porque el director de este periódico, como usted sabe, soy yo. Así que esto es bajo mi responsabilidad. El otro tema importante que hemos desarrollado durante esta semana, y para mucha satisfacción del que habla, y por supuesto de don Pedro Banda Bolaños, es la consecución de firmas para enervar esa maléfica, dictatorial, inconstitucional Ordenanza 011-2015 de la Municipalidad Provincial del Cusco, que usted, señor Moscoso, en actitud totalmente hostil, rebelde, yo diría sin un ápice de inteligencia, menos de olfato político, usted se ha encaprichado en enervarnos, en frustrarnos nuestro derecho constitucional de ingresar con vehículos a la Plaza de Armas. Y esto, como ya lo he informado en los últimos programas, ha originado que nos dirijamos al Tribunal Constitucional. En mi calidad de abogado constitucionalista, tengo que repetir lo que mucha gente no conoce y no debe sentirse mal porque no conozca. Los gobernantes son nuestros culpables, porque la gente no ha sido informada de los derechos y obligaciones, y eso se ve en la Constitución. Más de una vez he dicho que si hubiese un gobierno honesto, justo y sobre todo para las grandes mayorías del Perú, ¿qué debería ser un presidente nuevo en este país? No como el que tenemos, que encima de todas las traiciones que nos ha lanzado, ahora vemos que es uno de los gobiernos más corruptos, en confabulación con su familia. Qué pena da esto, en toda la confianza que tuvimos en él. Pero un nuevo gobierno debería, así como el sacerdote, cuando yo ingresé a mi colegio católico de kindergarten, de transición, nos entregó el catecismo. Muchachos, lean el catecismo. Y nos hicimos católicos y conocemos el catecismo. Así deberían hacer con la Constitución.
Cada uno debemos conocer nuestras obligaciones y derechos. Entonces, como nosotros creemos conocerla por nuestra especialidad, dijimos, este alcalde Moscoso, oiga, hace que en forma, yo diría, hasta unánime, hasta por aclamación, o salvo que yo esté escuchando algo que no es la realidad, pero yo que estoy muy cerca a la Plaza de Armas, se quejan el Hotel Monasterio con sus turistas que el taxi no ingresa allá. El que habla, no, doctor, me dicen muchos taxistas, no puedo entrar al centro. Oiga, Moscoso, usted sabe que nuestros taxistas cobran la tarifa social más barata de todo el Perú. Yo conozco el Perú y lo digo con conocimiento de causa. Y si lo comparo con los países del extranjero, bueno, olvídese. 3.50 en toda la ciudad. Es una tarifa social. Pero si el taxista, usted, de acá del canal de televisión, o de la zona de Tío, o de cualquier otra zona un poco lejana a la Plaza de Armas, le dice, lléveme a la Plaza de Armas, en una hora punta, el taxista dice, voy a cobrarle 3.50, me tengo que dar una vuelta. Yo he sido testigo, a veces demoran 34, 35 minutos de dar una vuelta. Esto es ilógico. Se quejan, además de los turistas, los niños que van al colegio, que tienen que salir despavoridos, corriendo por las calles porque el bus los espera allá. La parte de la salud, la gente de la tercera edad, todo lo que significa el comercio, señor alcalde, el comercio que da vitalidad a una ciudad tan importante como ese es el centro de los pueblos del Tahuantinsuyo llamado Cusco. En fin, en mérito a todo ello, con nuestro secretario general Pedro Banda Bolaños, como ustedes fueron informados en programas anteriores, presentamos una solicitud al Tribunal Constitucional. Lima, donde está la sede, yo le tengo que agradecer, y lo he hecho público y también lo estoy haciendo público en nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, recibí hasta una llamada de este alto cuerpo jurídico de allá de Lima, donde estuvieron muy solícitos a cumplir los trámites. Una vez llegado el oficio nuestro, allá al Tribunal Constitucional me llamaron, mandé el dinero correspondiente y nos mandaron presurosamente los planillones, inclusive la semana que ha sido la semana pasada de Fiestas Patrias. Y miren ustedes, acá, oiga, hemos visto con gran entusiasmo cómo todo cusqueño, cusqueña, no hay necesidad de hacer gran campaña, están firmando estos planillones. Como ustedes saben, según la norma, son 5.000 firmas las necesitadas, pero nosotros vamos por medida de precaución conseguir 8.000. Esto llegará al Tribunal Constitucional, previa revisión del Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, ven cada nombre, ¿no? Juan Pérez, tal número de DNI, si coincide su firma. Presentamos 8.000, pensamos que van a haber firmas no válidas. ¿Por qué? Porque hay personas que se olvidaron de cómo es la firma, hay otras que firmaron diferente, en fin. Habrán algunos supay-paguagua que quieran engañarnos y hacer una falsificación. También hay de ellos, de parte de una autoridad como el alcalde, que ya vemos unos periodistas que nos están atacando. Justamente un grupo de taxistas me dicen, doctor Noriega Salaverry, lo están atacando, que usted es candidato. Repito, señor Moscoso, bajo juramento, y este programa queda grabado, renuncio a cualquier candidatura política, renuncio, en tanto y en cuanto eclosione la mejor o el mejor entre sus iguales de parte del pueblo. Así que usted no me va a venir a mí, que vengo de Lima a hacer política. Ya le dije, vengo a hacer política sindical. Soy abogado ad honorem, no cobro un centavo por estas defensas, porque las considero de corazón, las considero como actos justos. Entonces, no me tergiverse. Y si tiene periodistas que por 4 lentejas o 4 monedas me van a atacar, enhorabuena, oiga, yo le digo a mis hermanos taxistas, doctor, lo están atacando, muy bien, estamos avanzando, porque si no nos atacaran, simple y llanamente no estamos haciendo nada.
Nosotros hemos dicho bajo juramento, delante de la alcaldía, acá en la plaza, de que si usted continúa, señor alcalde, como está, lo vamos a revocar. Y le digo que el teniente alcalde vaya preparándose, porque asumirá su cargo. Si en estos momentos la ley 26.300, que es la ley de intervención, tanto de participación como de control ciudadanos, vale decir la ley que nos da la preeminencia de revocarlo usted, si tuviésemos, repito, la posibilidad de revocarlo este año, ya estaríamos sacando firmas. Pero usted sabe perfectamente que la revocatoria viene a partir del segundo año y no puede tampoco el último año de su ejercicio proceder la revocatoria. Entonces, vamos poniendo las cosas claras. Si usted, repito, continúa con estos abusos y estas reacciones totalmente negativas y estos actos de cobardía de no recibir a sus mandantes, usted está de alcalde por los taxistas, es indudable que tendrá que ser revocado. El otro tema que venimos conversando durante estos últimos programas es de la situación del portal de carnes 264, que viene a ser, como ustedes saben, el local distinguido, el local símbolo del antiguo sindicato de choferes. Digo del antiguo porque fue el primer sindicato que dio origen a todos los demás sindicatos, no solamente de Cusco, del Perú, donde hubo un hombre en su calidad de secretario general de la Federación de Trabajadores del Cusco, que llamado Emiliano Guamantica, tuvo una actitud, yo diría, heroica, murió pobre, murió con valores, murió aplaudido por todo Cusco y yo diría todo el Perú. Yo muy niño recuerdo, me ha venido por asociación de ideas, yo escuchaba de un gran hombre cusqueño llamado Emiliano Guamantica. Como ustedes son testigos, porque esto ya todo Cusco lo sabe, este antiguo local, que para algunos vale $100 millones, para otros $70 millones, vale una fortuna. ¿Qué hemos hecho nosotros durante esta semana? Hemos hecho una inspección ocular, cuyas fotografías ustedes las van a ver en la nueva edición de Chicote contra la Corrupción que va a salir en las próximas horas. Esta inspección ocular verdaderamente a mí me ha sorprendido. Miren ustedes cómo es esta trama. Es algo verdaderamente cinematográfico para lo malo. Los hermanos a quienes yo defiendo no tienen ningún tipo de ingreso económico. Son personas que están más de 80 años de edad, unos más de 90 años de edad. Muchos han fallecido. Son los antiguos miembros de este antiguo sindicato. Este antiguo sindicato, como Emiliano Guamantica, como lo he repetido más de una vez aquí, tuvo un papel célebre de los tantos que conocemos, pero uno, el más importante tal vez. Corría el año 1958 y el gobierno de Lima, de la Virreinal Lima, se le ocurrió aumentar 20 centavos el galón de gasolina. Emiliano Guamantica, con todos los cusqueños de ese momento, porque fue unánime, se levantaron, corrieron las balas, una bala criminal le atravesó el vientre a una señora en proceso de embarazo, el feto cayó, fue algo atroz. Y la respuesta, yo diría con lógica en la violencia atroz, fue colgar al jefe del ejército. Ese jefe del ejército con el jefe policial fueron capturados y recluidos en este local, ahora el portal de carnes 260. ¿Qué significó? Que la orden era ahorcarlo. Se vivía un momento muy difícil. No hay que echarle la culpa a nadie que se le ocurrió hacer un acto tan vil como es asesinar, ni tampoco que en la bala, yo pienso que ningún policía, ningún militar quería atravesar el vientre de una mujer embarazada. Fue un acto de violencia muy duro. ¿Pero qué hizo el gobierno de Lima? Siempre abusivo, pedante, criminal,
mandó los aviones a chorro, los aviones Canberra, y comenzaron a asustar a la población. Oiga, esto fue tremendo. Pero ¿qué hizo Emiliano Guamantica con todos los viejitos que ahora me toca defenderlos en forma de honoren? Se levantaron y lograron que esa Lima virreinal, ese gobierno omnívodo, centralista, etcétera, reduzca nuevamente y ponga el precio original. El Cusco ganó, el Cusco rebelde. Simple y llanamente, ¿qué pasó luego? Vinieron 3 bandidos, como yo le llamo. Un fulano llamado Dolmos Bengoa, que ahora me he enterado que ha sido congresista de la República, y le estamos analizando no solamente su currículum, sino su prontuario. Un tal Condori Yucra y un Lucio Flores. Este último, con la plata de los viejitos que yo defiendo, se ha hecho edificios que ya los tenemos detectados, las direcciones las di el sábado pasado. Tenemos todo, una unidad de investigación que ya los tiene rodeados. ¿Y por qué se ha logrado este extremo de que se capture este local de 100 millones de dólares? Y a que mis patrocinados, el 28 de diciembre de cada año, que es la fecha célebre de aniversario del viejo sindicato, ni siquiera los dejan entrar al local. ¿Ustedes creen que le dan un emolumento, que les dan siquiera algo de dinero para ellos? No. ¿Saben lo que dicen? Que se mueran los viejos. Claro, que se mueran. Nosotros seguimos siendo los dueños. Mentira. Ahora sí les llegó la hora. Han usufructuado estos bandidos ladrones, Supay Paguagua, durante 15 años. ¿Saben cuánto están recibiendo? Más de $50,000 mensuales por alquileres. Y como leí el sábado pasado, los bandidos ante la DIRINCRI, y yo ya estoy presto para ir a hablar con el jefe de la DIRINCRI en Lima, y por supuesto con Pablo Sánchez, el nuevo fiscal de la Nación, que parece ser un hombre íntegro, las felonías que se están cometiendo acá. A la DIRINCRI dice, los bandidos, no, yo gano solamente 3,000 soles. 3,000 soles, miserable si tienes 4 edificios, si tienes flota de automóviles, si tienes flota de vehículos de transporte público. Todo lo estamos investigando. Eso se llama lavado de activos y eso será cárcel. Pero ustedes dirán, ¿cómo estos viejitos han aguantado 15 años y no han podido recuperar su local? ¿Cómo van a recuperarlo? Si los fiscales son tan Súas y Supay Paguagua como estos bandidos. Y no lo exagero, porque si lo estuviese exagerando, ya hubiese recibido 1,000 denuncias de estos fiscales que con nombre y apellido, entre ellos Mayorga, que ahora está de jefe de fiscales acá en Cusco, los he mencionado hasta la saciedad y los seguiré mencionando, como van a salir en primera página en la próxima edición de Chicote contra la corrupción. Esto es verdaderamente lamentable. Esto en todos mis años de abogado no lo he visto. Cada vez que voy a revisar los expedientes de esta materia en el Palacio de Justicia de acá en la Corte Superior del Cusco, me siento anodado. Cada denuncia, oiga, estos viejitos han tenido la capacidad, yo diría el estoicismo, con 90 años de edad, uno de ellos está con bastón y después tuvimos una asamblea, varios con bastón, han tenido la hidalguía, la valentía, sin un cobre, de incoar una serie de denuncias penales por fraude, por falsificación de documentos, por estafa, oiga, todo. Los fiscales recibían y en forma meteórica, no al lugar, archívese, no al lugar ni siquiera investigación preliminar. Un fiscal se atrevió a, hágase una investigación preliminar. A los 2 días archivaron todo. Pero yo ya tengo la estrategia jurídica total y absoluta. Yo estoy seguro que no solamente van a terminar estos bandidos presos, mis patrocinados, los hermanos de la tercera edad, recuperando sus locales, que ellos no tienen ninguna ambición personal, pero me dicen, doctor Noriega Salaverry, por lo menos para los jóvenes choferes, eso nos pertenece. ¿Qué hemos visto en la inspección ocular?
ustedes se van a quedar anodadados. Todo está en fotografías, que lo verán en la próxima edición de nuestro periódico, que lo verán en el próximo programa. Entramos, hay 3 frentes. McDonald's, que ya me dirigí al CEO en Estados Unidos, vale decir al presidente de la corporación a nivel mundial, y le he dicho, un momentito, acá se está actuando bajo actitudes delictivas que se llaman evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque usted en medio ve la República del Cacao, es otro local, y en la izquierda, mirando, está Papilón. Todo está con fotografías. He subido yo, y ¿saben lo que he visto? Qué pena me da. En la parte de arriba, al ingresar al restaurante Papilón, está una placa histórica. Este local es de propiedad del antiguo sindicato de choferes y ahí está su directiva del año 1966. Ustedes en la próxima edición y el próximo programa van a ver todo esto. A eso les pertenece. Y ustedes saben, Papilón, como lo dije el sábado pasado, ¿cuánto le paga por alquiler? Oiga, está todo el piso de arriba, los balcones están llenos, $1,200. ¿Saben lo que están haciendo? Estos bandidos reducen el contrato a $1,200. Ese local, yo calculo, no se olviden que yo soy empresario, tengo una empresa constructora, conozco de estos temas, por lo menos ese local está en $15,000. Y son tan lerdos, porque no cabe otro término, porque yo me imagino que hay ladrones y bandidos inteligentes que saben hacer las cosas. Oiga, pero eso... En la inspección ocular yo he llegado a la conclusión $15,000 y le ponen en el papel $1,200. Es algo increíble. Yo quiero terminar esta etapa de los bandidos y las personas de tercera edad, que me da gran gusto, como Cusco rebelde, Cusco justiciero, donde yo paro por las calles, me dicen, doctor, lo felicito, siga insistiendo con este alcalde, con esos bandidos. Esos son estímulos. ¿Qué interesa la cuestión crematística, el dinero de por medio, por mis honorarios? De ninguna manera. Eso no interesa. El último tema que quiero tocar antes de enseñar el periódico es el siguiente. He tenido la satisfacción de tener hasta ahora, todos estos últimos días, a mi hijo menor. Mi hijo, que tiene 20 años, es un estudiante universitario, muy empeñoso, con notas sobresalientes, y desafortunadamente, por estar en estas batallas, desde hace muchos años, siempre he tenido el dolor y la tristeza de no verlo, como tampoco veo a mi hijo mayor, que ya es abogado. ¿Por qué? Porque hemos nacido bajo esa inquietud. Por eso cuando este alcalde Moscoso o cualquier tercero pagado por él sale a criticarnos, yo la verdad que me siento estimulado, es como un acicate, es como un incentivo a seguir en la lucha. Ustedes me han escuchado que hace 12, 13 años, cuando este alcohólico drogadicto Alejandro Toledo metió presos a nuestros campesinos cocaleros solamente por hablar quechua y por creer que lo íbamos a sacar de presidente, los metió presos. ¿Y yo qué hice? Me fui a vivir y he dormido en el suelo en Quimbiri, San Francisco, Yochegua, Elene, Santa Rosa, Sibia. Luego con el tema de Tía María, ya más de una vez le he sacado el casquillo de bala que llevo acá en el bolsillo, donde Alan García mató a 3 hermanos. Uno de ellos cayó muy cerca a mí y el alcalde de Cocachacra me entregó este casquillo que llevo, repito, acá todos los días de mi vida en el bolsillo. ¿Qué digo de Cajamarca? Donde el traidor Humala nos tiene 5 muertos, 5 asesinados, 4 en Celendín, 1 en Mamamarca. Tengo el honor de ser abogado de honor de los deudos. En fin, en todos estos casi 5 meses que estoy acá en Cusco, a mi hijo menor no lo he podido ver. Lo invité a que venga a Cusco y hemos estado unos días maravillosos en Machu Picchu. Oiga, acá no cabe otra que decir, en cada sitio del Perú se notan las injusticias. He estado en Machu Picchu, he podido compartir con las autoridades más importantes de toda esa zona
y he podido ver en todo el recorrido hasta el santuario, que es un orgullo para todo peruano, yo diría para todo americano, como más de una vez he dicho, estando en Grecia, en el Partenón, los griegos me dicen, esto es la cuna de la civilización. O en el circo romano, lo mismo los romanos, o en cualquier otro sitio, por supuesto, sumamente respetables en la historia del mundo. Pero yo digo, nuestro Machu Picchu no solamente lo llevamos en el corazón, los que tenemos sangre cusqueña, lo llevamos todos los peruanos como el gran símbolo sacrosanto de lo que representó ese núcleo tan interesante. No solamente la satisfacción de estar con mi hijo menor en todos estos logros turísticos y, por cierto, siempre echando el termómetro de lo que puede ser la actitud constitucional, cómo se transgrede. Lo que les voy a decir solamente es un adelanto, por razones de tiempo de este programa y porque acabamos de regresar de Machu Picchu. Los próximos programas y nuestras próximas ediciones de nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, ustedes van a ver atrocidades, así, atrocidades constitucionales que he podido ver en este viaje, de cómo los peruanos estamos de convidados de piedra respecto a una riquísima tradición histórica, patrimonio histórico, que lo tenemos acá muy cerca y que el peruano y el Perú no tiene la retribución lógica que deberíamos tener. No tiene Ollantaytambo, no tiene el mismo Urubamba en general como provincia, no tiene Machu Picchu pueblo respecto a esa riqueza que usted la ve que trasunta y camina en este momento con temporada alta con cerca de 6.000 a 7.000 turistas diarios. En fin, es solo un adelanto de los que quería transmitir y luego, si el switcher está listo, podríamos ir revisando esta última edición que yo refería como el periódico que tiene la noticia respecto a Cusco rebelde contra el alcalde porque miente igual que Humala. Acá está, por cierto, nuestro secretario general, don Pedro Banda Bolaños. El alcalde quiere traer al Cusco empresas de transportes chilenas. Eso nosotros creemos que representa algo pues aberrante. Y es más, lo estamos diciendo en este periódico, el alcalde Moscoso ya es de oídas de todo el mundo, habla así porque además de ser inepto es un hombre con una lengua muy fácil y no sabe lo que está diciendo. Él, como dije al inicio, dice que no trata, como dice su compinche Camacho, con sindicatos, sino con empresas. Y lo que quiere traer, lo ha dicho porque está grabado, automóviles Chevrolet. Entonces todo el mundo dice, claro, con Camacho quieren hacer el gran negociado. Alcalde, eso es incompatible. Usted con Camacho no puede traer ni una unidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar el libre albedrío de mis patrocinados para comprar A, B, C o Z. Así que no, pues no crea que estamos acá como niños solamente para recibir lo que usted indica. Acá es un editorial del director, me he tenido que hacer director para evitar poner una tercera persona que leyó en los juicios. Es un análisis que yo hago respecto al mensaje presidencial del 28 de julio. Un mensaje que lo reduzco en 3 conceptos concretos. Mantén ignorante al soberano y manipúlalo. Simple y llanamente, no hay nueva constitución, todo sigue igual. Y lo tercero nos condena a ser maníacos exportadores de materias primas. ¿Por qué mantén ignorante al soberano? Porque Ollantaytambo sale pues a decir, no, yo he subido al 3.2% del presupuesto en la educación. Oiga, vea usted en internet todo lo que es
la encuesta PISA, que es la encuesta mundial sobre educación. Estamos últimos en matemáticas, en todo lo que es la comprensión lectora, en ciencia. Somos los últimos. Y en deserción infantil, vale decir lo que yo he visto ahora en mi viaje con mi hijo menor a Machu Picchu, los niños y las niñas desertan. ¿Por qué? Porque no tienen para el alimento básico. Eso es, mantén ignorante al soberano. Mantienes ignorante al soberano en educación y lo manipulas. Nosotros en nuestra nueva constitución que hemos presentado y ya está aprobada por la OMPE, como ustedes saben, hemos puesto 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Y esto cambiaría. Lo otro, ¿por qué no hay nueva constitución y no hay nuevo sistema? Porque tendremos nuevamente Ollanta respetando cero a las instituciones. Ustedes recuerdan cuando un fiscal Rojas allá, valiente, viril, ojalá que un Rojas como fiscal venga de fiscal acá a Cusco, interpuso, inició una investigación contra Nadine Heredia, que la han elegido una de las corruptas mayores del Perú. ¿Y qué dijo el presidente de la República? Dios mío, esto no pasa ni en África. Dijo, ese fiscal es un mamarracho. Un presidente utilizando esos términos e insultando. ¿Y qué hizo Nadine Heredia? O ha habido un colega, a quien no conozco, pero es un abogado de Ica, y interpuso una denuncia por un concurso de delitos contra Nadine Heredia, allá en Ica. Asociación ilícita para delinquir, fraude, etcétera, etcétera, lavado de activos. ¿Y qué ha hecho Nadine Heredia? Esto es increíble. ¿Saben lo que ha hecho? Le ha pedido al Colegio de Abogados de Ica que lo vote a ese abogado. ¿En qué país estamos? Y lo tercero que pongo en mi editorial como director de este periódico es el tema de lo que significa que debamos no solamente mantener ignorante al soberano, sino que nos condena a ser maníacos exportadores de materia prima. Todo es extractivismo, todo representa, ¿qué cosa? Que vengan las grandes transnacionales y nos succionen. En la otra página tenemos así, la foto con el volante y las promesas de Moscoso. ¿Cómo nos prometió Moscoso? Una serie de cosas justas para nuestros taxistas. Y ponemos acá, incapacidad moral del alcalde del Cusco, volante con sus promesas engañando para llegar al poder. Recurso de Pedro Banda y Noriega Salaverry, abogado de Honoren, al alcalde. Un recurso presentado hace 27 días y medio pidiéndole una cita y este señor ni siquiera se hace presente. La foto de Raúl Camacho Durán, gerente de tránsito, viabilidad y transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco. Ilegalmente, Camacho amenaza a los choferes del Cusco. Ilícitamente asesora a empresas de transporte, siendo incompatible con su cargo. Se presume que coludido con el alcalde del Cusco están ingresando una flota de automóviles para realizar un gran negociado. Cómplice del alcalde para atraer empresas chilenas. Y por supuesto, acá ponemos a una dama, guerrera, taxista de un tico, doña Marta Rafael Núñez, que es la secretaria de la mujer de nuestro sindicato. De comprobarse los contubernios de Moscoso y Camacho con empresas chilenas, la cárcel los espera. Eso lo dice el que habla. Luego tenemos los conductores y trabajadores de transporte del Cusco, tenemos derecho y tenemos derechos, dice nuestro secretario general Pedro Banda. ¿A quién? A Moscoso y Camacho. Ojalá que ustedes logren ver acá, multitudinaria, una de las grandes asambleas que hemos hecho en la vía expresa. Acá está Modesto Delgado, que es el tesorero del sindicato, en plena marcha llevando la bandera peruana. Y ustedes recuerdan, el sábado pasado expliqué algo que parece que la historia nos ayuda. Justamente nuestra gran marcha ha sido el lunes 3 de agosto pasado, 2015.
¿Qué pasó el 3 de agosto de 1814? 3 grandes cusqueños, los hermanos Angulo, precursores de la República, se levantaron contra Moscoso, el intendente español miserable, dictador, que oprimía a los que nos llamaba indios. Justamente 201 años después, el lunes pasado, hemos buscado a otro Moscoso, al alcalde. ¿Qué hicieron los hermanos Moscoso? Apresaron al intendente. Nosotros no lo íbamos a apresar, señor Moscoso. Íbamos a conversar y usted desapareció. Dicen que se fugó, otros dicen que se escondió bajo su escritorio. Por lo menos nosotros no los vimos. Y acá hacemos la historia y luego la marcha triunfante. Excelentes fotos que ya están por todas las redes. Esto ha corrido por todo el mundo, donde estamos frente a la municipalidad y don Moscoso no apareció. Acá está el teniente alcalde, que reconozco es una buena persona. Y usted, teniente alcalde, va a ser el próximo alcalde, le aseguro, porque va a ser revocado Moscoso. Ese es el ánimo generalizado. Y por cierto, finalizamos este periódico, porque ya el switcher me está diciendo que estamos terminando el programa, con la inconstitucional y dictatorial ordenanza municipal del alcalde de Cusco, Carlos Moscoso, y donde ponemos a los miembros titulares del Tribunal Constitucional que me escucharán a mí, porque yo seré el abogado que sustentará en Lima la posición para que declaren inconstitucional la ordenanza 014, enervando nuestro derecho a ingresar a la Plaza de Armas. Y esto es donde ponemos el planillón que he mencionado hace un momento. Yo quiero ratificar mi agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que nos llaman con su palabra gentil en las calles de Cusco, sobre todo a mis patrocinados, mis hermanos de la tercera edad, que tengan mucha fe que la justicia llegará. Recuperaremos ese gran local del Portal. A nuestro hermano don Pedro Banda y a todos sus compañeros sindicalistas, la confianza que triunfaremos. Invito a toda hermana y hermano que nos pueda acompañar. Repito, comenzaremos este paro de 48 horas el próximo miércoles. Dormiremos, señor Moscoso, frente a la municipalidad. Ojalá que usted no desaparezca y estaremos hasta que usted nos reciba. Es nuestro derecho constitucional con todos los permisos. Esto es para nosotros, el viaje a Machu Picchu con mi hijo menor, una incorporación de mayor energía para luchar contra quienes, hermano, hermana. Si ves un supay paguagua, un SUA, de alguna manera está en la cuestión gubernamental, sea central, regional o provincial o distrital, lucha contra ellos. Acá tienes un programa donde siempre estará la palabra para defenderte. Yo quiero a todos nuestros hermanos se conviertan en tucu y ricus, que todo lo ve, que todo lo oye y que pueda transmitir esto para que se haga justicia. Esperar que venga una nueva constitución. Y a todo Leoncio Pradino, todo cadete como el que habla, que nos enseñaron esto de la disciplina y de justicia, nos encontramos el próximo 14 a las 7 de la noche en Plateros 348, a media cuadra de la Plaza de Armas. Pajarincama, felicitaciones para esta casa por sus 17 años, en la persona de don Washington Alosilla, de Ronnie, que es nuestro brillante switcher acá, del amabilísimo gran profesional como don Arturo, que es nuestro productor general, para todos los colaboradores en esta casa. Mi saludo, Pajarincama, que Dios los acompañe. Muchas gracias.